Buenos días, Egunon. Gracias por asistir a esta rueda de prensa y disculpad por este pequeño retraso. Hoy comparecemos aquí para presentar las principales conclusiones del segundo informe sobre la discapacidad en Navarra y me acompañan para ello Luis Campos, director general del Observatorio de la Realidad Social, y Víctor Iraceburu, que es uno de los autores del informe. Este año, este segundo informe sobre la discapacidad en Navarra recoge una novedad y es que hemos incorporado los datos de la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia denominada EDAD, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y que no se había hecho desde el año 2008. Uno de los aspectos más destacables del informe es la comparativa que realiza de la tasa de discapacidad por las diferentes comunidades autónomas, en la que se observa que Navarra es una de las comunidades autónomas con menor tasa de discapacidad de España, concretamente con un 8% sobre el total de la población, constituyéndose como la segunda comunidad autónoma con menor tasa de discapacidad por detrás de las Islas Baleares, que tiene un 7,9%. Este dato, a mi juicio, es un síntoma de la buena salud comparada de la población navarra y que se refleja también en otros indicadores como el de la esperanza de vida, como saben, una de las mayores del mundo. En cuanto a los tipos de discapacidad, la encuesta recoge que los problemas de movilidad son el tipo habitual más frecuente de discapacidad, con un 53,9%, seguido de las dificultades en relación a la vida doméstica, con un 44,1%. En relación a esto, más de un tercio, un 36,1% de los hogares con discapacidad declararon la presencia de barreras y 3 de cada 4 personas reciben algún tipo de ayuda en su día a día. Otro dato relevante que recoge esta encuesta es el relativo a las personas cuidadoras, donde destaca el fuerte incremento de la presencia de los hombres en los 12 años transcurridos entre el año 2008, año, como les decía, en el que se realizó esta última encuesta, y la del 2020. Para Navarra, concretamente, la presencia masculina ha crecido casi en 20 puntos porcentuales, pasando del 18,1% al 37,9%. Dicho de otra manera, en 2020, 4 de cada 10 personas cuidadoras ya eran hombres, reduciéndose así la histórica brecha de género existente en este ámbito de los cuidados, a pesar de que todavía continúa siendo una tarea llevada a cabo por la mayoría de mujeres. En cuanto a los datos ya propiamente de gestión que recoge este segundo informe, resaltar que se realizaron en el año 2021 un total de 5.015 valoraciones de discapacidad, lo que supone un aumento del 14% respecto a las valoraciones que se realizaron en 2020 y un incremento exponencial del 54,4% con respecto al año 2015, cuando se realizaron un total de 3.248 valoraciones. Cabe señalar también, como otro dato relevante del informe, que el plazo medio de valoración de la discapacidad, es decir, el que tienen que esperar las personas para obtener ese reconocimiento y acreditación del grado de discapacidad, se vio reducido en 2021 hasta el mínimo de todo el periodo comprendido entre el 2015 y el 2021, siendo de 4,7 meses de media, menos de espera que en 2020 y 2,3 meses menos que en 2016. Por otro lado, del conjunto de prestaciones y servicios que reciben las personas con discapacidad en Navarra se ha visto fortalecido y ampliado. Han crecido un 4,19% con respecto a 2020. Del 2020 quedan 19.417 intervenciones en prestaciones y servicios. Hemos pasado a 20.232, lo que supone un incremento de un 19% si nos comparamos con el año 2015. Uno de los servicios que más ha evolucionado y que ya también se recogía en el primer informe es el servicio de atención temprana,
en el que se han duplicado los niños y niñas de 0 a 3 años que han sido atendidos entre 2015, que fueron 546, y 2021, que fueron 1.199. También se aprecia un importante aumento respecto a 2020 de un 16,5%. El servicio que más crece es el transporte adaptado y asistido, con un 73% en el mismo periodo, y le siguen el servicio de valoración de la discapacidad, con un 54,4%, y el servicio también de valoración y orientación laboral, con un 21,7% de crecimiento en los últimos años. Respecto a las prestaciones, la principal ayuda es la atención destinada a las personas con enfermedad mental, atención residencial. La segunda es la prestación para la atención residencial para personas con discapacidad, que en 2021 supuso el 33,3% del total de prestaciones y de servicios, y cabe señalar que ambas ayudas en conjunto supusieron el 88,8% del total de las destinadas a la atención residencial y a la atención diurna durante el pasado año. Como valoración, me gustaría destacar pues la buena marcha del desarrollo del plan de discapacidad, un plan ambicioso y consensuado con el sector, e igualmente señalar como, exceptuando el año de la pandemia, pues seguimos ampliando prestaciones y servicios para las personas con discapacidad. Antes de acabar y de pasar la palabra primero a Luis y luego a Víctor, sí que me gustaría destacar la próxima aprobación de la Ley Foral de Derechos de las Personas con Discapacidad como un gran hito de esta legislatura, y tras un amplísimo proceso de participación social va a ser la primera ley integral de Navarra en este ámbito de la discapacidad, y una ley pionera en el conjunto de España que viene a reforzar los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias. Doy paso a Luis y luego a David, a Víctor. Pues muchísimas gracias, consejera. Buenos días a todos y a todas. Como siempre, el informe ya está disponible en la página web del Observatorio. Es un informe que tiene bastantes datos, y más allá de la primera análisis que ha hecho y exposición de datos de la consejera, tanto Víctor, que es uno de los técnicos del observatorio que ha liderado esta investigación, como yo, os vamos a intentar trasladar aquellos que son más importantes. Pero, como os digo, son bastantes, y la verdad que yo creo que será más cómodo después de que os descargáis el informe y verlos con más detenimiento. Como ha comentado la consejera, este informe hace referencia al periodo que va desde el año 2015 al año 2021, pero sobre todo nos centramos en los datos de este 2021. Los datos que exponemos provienen de estadísticas oficiales y de registros administrativos propios, sobre todo de la estadística mensual del Departamento de Derechos Sociales y de diferente información que también disponemos en el departamento. En la elaboración de este informe hay dos aspectos novedosos, que ya ha señalado la consejera uno de ellos, que es que hacemos un análisis de la encuesta que publicó el Instituto Nacional de Estadística, la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia, denominada EDAD. Y, por otro lado, en este informe se presentan las tasas de pobreza para el colectivo de personas con discapacidad, que nos permitirá, como veremos posteriormente, ver la situación que tiene este colectivo respecto a la población en general, desde en los últimos años. En cuanto a la estructura del documento, comienza con un capítulo titulado La discapacidad en Navarra, que se divide en dos partes. En la primera se analiza sus características principales, se detalla el perfil sociodemográfico de la población con discapacidad, grados, tipología, distribución por áreas y relación con la dependencia, mientras que en la segunda parte se detallan las valoraciones, servicios y prestaciones proporcionadas por la Administración foral. A continuación se muestran los resultados de la encuesta EDAD y se comparan sus tasas con otras fuentes de información. Se ve la evolución desde el año 2008 y se realiza una comparación autonómica, así como una caracterización de la población con discapacidad por tipología, según haya hogares con barreras o la valoración de salud, y también se muestra información sobre personas cuidadoras, su distribución por edad y sexo, así como su relación de parentesco con las personas que cuidan.
El siguiente capítulo muestra el impacto de la pobreza en las personas con discapacidad y su evolución comparándola con la población sin discapacidad, tanto en lo que tiene que ver con el riesgo de pobreza como con el riesgo de pobreza severa, desgranando los datos de 2020 por sexo y edad, que son los últimos que disponemos. Por último, en el capítulo Discapacidad y Empleo se realiza una aproximación tanto al empleo y a la contratación como a la situación de estas personas en relación con la renta garantizada. También, y otro elemento novedoso del informe que da un importante valor, es los datos de las personas reconocidas con discapacidad, demandantes de empleo, que tenemos registrados en el departamento y cruzamos esos datos con los demandantes de empleo o personas registradas paradas que tienen el Servicio Navarro de Empleo. Como a vista de pájaro de la situación de las personas con discapacidad en Navarra hay 35.765 personas que tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33%, de los que los datos destacamos que el 53,5% representan hombres, es decir, su representación en este colectivo es mayor que el de las mujeres, el 69,5% presenta una discapacidad de tipo física, el 41,2% tiene un grado de discapacidad entre el 33 y el 44%. El grupo de edad entre 60 y 79 años es el mayoritario, representan el 36,6% del total de las personas con discapacidad. La mayor parte de estas personas que se concentran en el Pamplona y su comarca, prácticamente el 60%, y el 25,9% de las personas con discapacidad tienen reconocida la dependencia. Como sabemos o no, la población navarra general ha ido aumentando en los últimos años, sobre todo desde 2015 ha producido un incremento del 3,3%, hasta llegar ahora a una población navarra en su totalidad de 661.537 personas en enero de 2021. A su vez, la población con discapacidad también está creciendo, pero de un modo mucho más intenso. Así, para el periodo 2015-2021 se ha producido un incremento del 15,7%. Esta evolución se refleja en el ratio de población con discapacidad, población general, que subió durante los años 2017, 2018 y 2019, con un incremento interanual del 1,9, 3,6 y 3,9 respectivamente, mientras que en el año 2020, en el año en que irrumpió la COVID, descendió un 1% las personas con esta situación, para continuar en el año 2021 otra vez a la senda de crecimiento con un 2,8%. Como se observa en el gráfico que estamos proyectando, tras el estancamiento vivido en 2020, el colectivo de personas con discapacidad durante el año 2021 volvió a retomar el crecimiento visto en los años previos a la pandemia y además lo hizo tanto en términos absolutos como porcentuales. En concreto, durante el año 2021 la población con discapacidad aumentó en 991 personas, por lo que la tasa de discapacidad llegó a su pico máximo, el 5,41% de la población navarra. El crecimiento del colectivo de discapacidad está estrechamente relacionado con la propia evolución de las valoraciones de discapacidad. Cuando se realizaron menos valoraciones, como en el año de la pandemia, en el año 2020, ese crecimiento se estanca, mientras que cuando las valoraciones vuelven a niveles de años previos, el aumento del colectivo parece que va a continuar. Se observa que la discapacidad, como ya habíamos comentado, afecta en mayor medida a los hombres que a las mujeres, suponiendo los hombres en el año 2021 el 53,5% del total de las personas con discapacidad. En cualquier caso, esta preponderancia masculina se está reduciendo anualmente. De cada año se registra una mayor presencia de mujeres. La distancia, de hecho, se ha reducido desde el año 2015 en un 4,2 puntos porcentuales, al pasar de una diferencia máxima de 11,2 puntos en dicho año a una mínima de 7 puntos en este año 2021. En números absolutos, los hombres son más numerosos que las mujeres en todas las franjas de edad, salvo en la de 80 y más. En esta las mujeres son manifiestamente más numerosas que los hombres, 60,8% frente al 39,2% de los hombres, pero aún siguen representando un ratio menor dentro de su sexo, el 17,6% frente al 19,4% de los hombres. Ahora mi compañero Víctor Iraziburu
os va a desglosar los principales datos de la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia, y también va a daros los principales datos vinculados a la pobreza y a la situación en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Bien, pues como ya se ha comentado, se ha elaborado un capítulo con la información más destacable de la encuesta de edad. De este apartado yo quería destacar 2 puntos. En primer lugar, que la encuesta de edad parte de una definición diferente a la que desde el departamento usamos a la hora de definir lo que es la discapacidad. Ellos la definen como limitaciones importantes para realizar las actividades de la vida diaria que vayan a durar más de un año y que tengan su origen en una deficiencia, mientras que nosotros nos atenemos a que tenga un grado de valoración del 33% o más. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de que podamos ver alguna divergencia entre los resultados de la encuesta y los resultados de nuestros propios datos. Y otro punto pues es que al ser una encuesta obtenemos información que no la tenemos nosotros en los registros del departamento. Como se ha avanzado, hay cuestiones sobre los hogares, las barreras en los hogares, sobre los cuidadores, que nosotros no tenemos acceso si no es a través de estas encuestas. Entonces, hemos rescatado este gráfico a modo de ejemplo, en el que se puede ver que la distribución por sexo y edad del cuidador, en el que el 62,1% de los cuidadores son mujeres. O sea, es un colectivo mayormente femenino. Aunque hayan subido los hombres, aún así siguen siendo las mujeres mayoría. Y por otra parte, también podemos ver que es el rango de los 45 a los 64 años el que principalmente soporta el cuidado de las personas con discapacidad. Suponen el 54,4% de personas cuidadoras, que es la suma del 39,3% de mujeres más el 20,1% de los hombres de esa edad. Pasamos a la siguiente. En la siguiente gráfica, vemos las tasas globales de pobreza. Son las tasas de pobreza relativa y pobreza severa para las personas con discapacidad y sin discapacidad. Este es el segundo año que Nasdaq ha calculado estas tasas en colaboración con el departamento y los resultados son muy destacables. Lo primero y fundamental es que ambas tasas son menores para la población con discapacidad que para el resto. Y además esto ocurre para los 3 años disponibles, de 2018 a 2020. Otro aspecto es que cuando se mide la pobreza severa, es decir, el porcentaje de personas que quedan por debajo del 40% de la mediana de ingresos, la diferencia respecto a las personas sin discapacidad se agranda. Esto es un buen dato, ya que nos indica una menor proporción de gente con discapacidad que se encuentra en situación de precariedad, al menos desde un punto de vista económico. Además, es llamativo el buen comportamiento que registraron las tasas en 2020, año de pandemia, mientras que las tasas de pobreza para la población sin discapacidad tuvieron un ligero repunte de 3 décimas, las tasas para las personas con discapacidad se redujeron 2,1 puntos en la pobreza relativa y 2,3 puntos en la pobreza severa. Es decir, pasaron de 2019 a 2020 del 20,5 al 18,4 y del 9 al 6,7%. Entendemos que la explicación para este hecho se debe buscar en el efecto positivo de los sistemas de protección social, las prestaciones no contributivas, desgravaciones fiscales y todo tipo de ayudas, que al final consiguen mitigar la pobreza. Además, vemos que se produce con especial intensidad la reducción dentro de la pobreza severa, rebajando las situaciones de mayor desamparo. A continuación, presentamos esta tabla de pobreza severa por edad y sexo para personas sin y con discapacidad del último año disponible, que es 2020. La primera observación es que las personas con discapacidad comparten una tendencia con las personas sin discapacidad. En ambos casos, la tasa de pobreza disminuye conforme avanzamos hacia los tramos de edad más altos. Otro segundo punto es que las tasas en las personas con menos de 30 años y discapacidad sí presentan tasas superiores a sus homólogos en edad, pero sin discapacidad. Se destacan los 4,5 puntos más de los menores de 16 años y con discapacidad. Por otra parte, también se observa que a partir de los 30 años las tasas son más favorables para las personas con discapacidad y teniendo en cuenta que la mayor parte de este colectivo se encuentra en estas franjas de edad, obtenemos una tasa global 5 puntos inferior. Si vemos los globales, es un 6,7% frente al 11,7% de las personas sin discapacidad. En cuanto a la desagregación por sexo, la tasa total de pobreza severa femenina es ligeramente superior a la masculina, tanto en las personas con discapacidad, 1,3 puntos más de diferencia, como para el resto, que es un punto más de diferencia.
También es destacable que la franja de 16 a 29 años en las personas con discapacidad es la única que presenta una tasa de discapacidad femenina inferior a la de los hombres, un punto menos. Continuando, ahora con esta gráfica pasamos al capítulo que analiza el empleo dentro de las personas con discapacidad, lo cual es un elemento clave para la integración del colectivo. En dicho gráfico, porcentaje de población activa 16-64 años con y sin discapacidad, vemos un dato muy importante, y es que las personas con discapacidad se mantienen en niveles bajos. Un bajo nivel de población con discapacidad se encuentra ocupada o parada. Esto dibuja un colectivo con tendencia a encontrarse al margen del mercado de trabajo. Dicha tendencia, como se ve, está consolidada a lo largo del tiempo, mientras la población activa supone en torno al 75% de la población sin discapacidad, entre 16 y 64 años, solo ronda el 35% para la población con discapacidad. En 2020, el 33% de las personas con discapacidad en Navarra se encontraban en esta situación de actividad. Esto es una tasa baja, pero hay que tener en cuenta el impacto de la pandemia en el empleo. Diversos estudios e informes, como el elaborado por el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo, han corroborado que la crisis que generó la pandemia por COVID ha impactado con dureza en toda la población, pero especialmente en las personas con discapacidad. Otro aspecto es la incidencia del paro registrado respecto a la afiliación para las personas con y sin discapacidad. En este caso, ponemos los datos de 2019 a 2021. En primer lugar, lo observado es que efectivamente la incidencia del desempleo entre las personas con discapacidad es más elevada. En 2021, este indicador de desempleo fue del 23,3%, mientras que entre la población que no tiene discapacidad se redujo hasta el 9,7%. De todas maneras, hay que señalar que en ambos casos se ha dado un descenso de dicha tasa respecto a 2020. En este sentido, cabe recordar que en 2020, respecto a 2019, se produjo un mayor aumento de la tasa en las personas con discapacidad. Por el contrario, en 2021 se observa una dinámica de recuperación que ha sido algo más intensa en el colectivo de personas con discapacidad. La incidencia del desempleo respecto a la población activa ha descendido en 3,7 puntos en el caso de la población con discapacidad, frente al descenso de 2,6 puntos en el caso de las personas sin discapacidad. Se puede concluir que el impacto de la crisis del COVID en una primera fase afectó con mayor severidad a las personas con discapacidad, aunque sin embargo parece que después de 2020 el impacto en forma de desempleo se ha amortiguado en mayor medida. Para finalizar, presentamos la media anual del salario bruto por persona asalariada con y sin discapacidad y la brecha salarial. Podemos ver una importante diferencia entre las medias anuales de los salarios brutos. En concreto, en el último año de 2019 nos daba una media de 27.650 euros para las personas sin discapacidad, mientras que era de 20.576 euros para las personas con discapacidad. Esto está relacionado con la segregación ocupacional del colectivo, que es en buena parte responsable de dicha brecha, que como vemos en el gráfico son casi 26 puntos de diferencia. Un dato que lo confirma es que casi 8 de cada 10 contratos registrados por las personas con discapacidad, el 77,5%, lo fue en el sector servicios, cuando en el resto de personas bajaría a 6 de cada 10 personas, el 57,6%. Esto hace que al final haya menores ingresos para las personas con discapacidad. Y con esto terminaría yo. Pregunta, ya os digo que está disponible ya el informe con toda la información, y luego si tenéis alguna pregunta a lo largo de la mañana nos podéis llamar y la podéis contrastar, o podemos resolver cualquier tipo de duda. Yo quería saber si existe habéis hecho en el informe alguna valoración económica de lo que supone la aportación de Navarra económicamente a discapacidad, tanto en lo que son las desgravaciones, lo que son las prestaciones por discapacidad, y cómo ha ido evolucionando en los últimos años. Pues no está incluido. No está incluido. No está incluido ese análisis, pero sería interesante. Tomamos nota. No sé si será fácil de poder hacer, pero también es un tema que afecta más de un departamento. Sí. Pero bueno, eso no es... Sí. No es obvio, sí. Sí, sobre todo lo que hemos comentado está el análisis de esta encuesta, que es muy importante, que además no se había hecho desde el 2000,
8 y que, como bien decía Víctor, ofrece otros datos que nosotros no tenemos acceso, porque es una encuesta a las personas con discapacidad, a los hogares, y luego, sobre todo, la gestión del Departamento de Derechos Sociales en cuanto a recursos, prestaciones y servicios para las personas con discapacidad. ¿Alguna otra pregunta? Pues lo dicho, cualquier duda podéis... Nos comentáis. Muchas gracias.